Muy buenos días, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al espacio de las noticias, pendientes ya de la actualidad de la última hora, mirando por supuesto a lo que sucede un día más en Venezuela, con advertencias de Maduro a Estados Unidos, pendientes también de María Corina Machado, teme por su vida, habla además de concentraciones para este mismo sábado, en un momento en el que la atención también se pone en Irán. Están hablando de un enojo sin precedentes, habla Estados Unidos de un ataque que podría ser mayor del que tuvo lugar el pasado mes de abril contra Israel. Pendientes de esto, vamos a mirar también al intercambio de prisioneros de ayer entre Rusia y Estados Unidos, la reacción por parte de China, ve algo así como una especie de inicio de conversaciones entre ambos países en un momento en el que Donald Trump carga contra Joe Biden precisamente por este intercambio. Dice que es un mal negocio para Estados Unidos. Enseguida les contamos todo esto, pendientes también de caídas en Asia, de la sesión en Europa y también, por supuesto, de lo que sucede en Wall Street. De momento vemos caídas en los futuros en torno al punto porcentual. Mientras ponemos el foco en Venezuela, en el presidente venezolano Nicolás Maduro ha instado este jueves a Estados Unidos a sacar sus narices del país caribeño, luego de que el gobierno norteamericano dijera que el candidato de la oposición mayoritaria, Edmundo González Urrutia, fue el ganador de las presidenciales del pasado domingo, pese a que el ente electoral declaró la victoria del líder chavista. Decía Maduro, Estados Unidos debe sacar sus narices de Venezuela, porque el pueblo soberano es el que manda en Venezuela, el que pone, el que elige, el que dice, el que decide. Es lo que apuntaba el jefe de Estado, cuyas declaraciones fueron transmitidas por el canal estatal VTV. Previamente, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, emitió un comunicado en el que asegura que Washington concluye, con base en abrumadoras pruebas, que González Urrutia fue el ganador de las elecciones presidenciales del 28 de julio en el país suramericano. En respuesta, Maduro expresó que el proceso en Venezuela, legalmente, constitucionalmente, institucionalmente, está todavía por completarse y Estados Unidos hoy dice que tiene las actas y las pruebas. Precisamente miramos a lo que dice Estados Unidos. El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, ha destacado que está claro, tanto para Estados Unidos como para el pueblo venezolano, que el candidato opositor Edmundo González obtuvo la mayoría de votos en las disputadas elecciones presidenciales del país. Blinken afirmó que el Consejo Nacional Electoral de Venezuela declaró que el presidente Nicolás Maduro ganó las elecciones sin pruebas de respaldo que respaldaran esa afirmación. Dice que mientras tanto la oposición democrática ha publicado más del 80% de las actas recibidas directamente de los colegios electorales en toda Venezuela. Agregó que esas actas mostraban que González obtuvo la mayoría de los votos por un margen insuperable. Subrayó que la victoria de González también fue apoyada por observadores independientes, encuestas a bocas de urna y conteos rápidos. Añade Blinken que ahora es el momento de que las partes venezolanas inicien conversaciones sobre una transición respetuosa y pacífica, de acuerdo con la ley electoral venezolana y los deseos del pueblo venezolano. Mientras tanto, la líder de la oposición de Venezuela, María Corina Machado, ha asegurado este jueves que está desde la clandestinidad y temiendo por su vida tras la situación de tensión en el país latinoamericano tras las elecciones presidenciales en las que ha sido reelegido Nicolás Maduro, mientras que la oposición reclama la victoria de su candidato Edmundo González. Decía Machado, escribo esto desde la clandestinidad, temiendo por mi vida, mi libertad y la de mis compatriotas bajo la dictadura de Nicolás Maduro. Es lo que expresaba la líder opositora a través de una columna escrita en inglés y publicada en el diario estadounidense The Wall Street Journal. Machado ha denunciado fraude en los comicios, aseverando que Maduro no ganó las elecciones y que en cambio perdió de manera aplastante frente a su candidato. Así, ha reiterado que González obtuvo el 67% de los votos frente a un 30% por parte de Maduro, asegurando que puede demostrar esas cifras porque tiene las actas de más del 80% de los centros de votación. Mientras la tensión sigue creciendo en Venezuela, precisamente la propia Machado organiza concentraciones para este sábado. En sus redes sociales dice que el país nos necesita firmes, organizados y movilizados. Decía además, rindamos tributo a cada uno de los héroes que hicieron valer y defender la victoria del domingo. Muchos de ellos son perseguidos, pero les defenderemos. María Corina Machado se dirigió al país para convocarles este sábado a grandes manifestaciones en todas las ciudades de Venezuela, después de un día de alta tensión en el que reconoció estar resguardada ante la persecución gubernamental. Miramos también al candidato presidencial del antichavismo mayoritario, Edmundo González Urrutia. Expresaba este jueves que sigue firme al lado del pueblo de Venezuela tras 4 días de los comicios en los que asegura haber triunfado frente a sus 9 contrincantes, entre ellos el mandatario Nicolás Maduro, declarado ganador por el Consejo Nacional Electoral. Decía Edmundo, sigo firme al lado del pueblo, nunca los dejaré solos y voy a defender siempre su voluntad. Viva Venezuela y gloria al bravo pueblo. Es lo que apuntaba el exembajador en un breve y único mensaje publicado este jueves en la red social X. El opositor, así como los otros
9 políticos que participaron en las elecciones del pasado domingo fueron convocados a comparecer este viernes a las 2 hora local ante la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia, presidido por Carlín Rodríguez, que anunció una investigación a fin de certificar de manera irrestricta los resultados de los comicios en respuesta a un recurso introducido por Maduro. También miramos a la reacción internacional. En concreto vamos a mirar a una declaración conjunta de Brasil, Colombia y México que piden la liberación de las actas electorales venezolanas y una solución por vías institucionales. Brasil, Colombia y México han divulgado al inicio de la noche del jueves una nota conjunta en la que piden la liberación de las actas electorales en Venezuela. La nota también pide que el impasse electoral en el país se resuelva por vías institucionales. Dice literalmente: estamos siguiendo muy de cerca el proceso de recuento de votos y hacemos un llamamiento a las autoridades electorales venezolanas para que avancen con celeridad y divulguen públicamente los datos desglosados por el colegio electoral. Es lo que señalan los tres países en la declaración conjunta. El presidente Luis Ignacio Lula da Silva dialogó a distancia la tarde del jueves con los presidentes López Obrador de México y Gustavo Petro de Colombia sobre el tema de la crisis electoral en Venezuela. Precisamente el presidente colombiano Gustavo Petro habló este jueves con su homólogo chileno Gabriel Boric para fortalecer el grupo de países conformado por Colombia, Brasil y México que busca una solución política en Venezuela y pide a las autoridades publicar los datos desglosados por mesa de votación del domingo pasado. Dice que una vez se expedió el comunicado, habló con el presidente Boric de Chile para fortalecer este grupo latinoamericano. Es lo que escribía Petro en su cuenta de X, donde agregó que los gobiernos de Colombia, Brasil y México trabajan en la búsqueda de una solución política en Venezuela. Petro hizo referencia al comunicado que horas antes publicaron los gobiernos de Brasil, México y Colombia, en el que llamaban a las autoridades electorales venezolanas a publicar de forma expedita los datos desglosados por mesa de votación de las elecciones del domingo, en las que el CNE dio como ganador a Maduro. También miramos a Estados Unidos. La administración Biden está convencida de que Irán atacará a Israel en los próximos días como venganza por el asesinato del jefe de la oficina política de Hamas, Ismail Haniyeh, en Teherán a principios de esta semana, y está dispuesto a ayudar a Israel a detenerlos, lo que apuntan tres altos funcionarios estadounidenses. Dicen que esperan que la acción de represalia iraní sea muy similar al ataque del pasado 13 de abril, pero de mayor alcance, ya que muy probablemente también incluirá la participación de Hezbollah, que no participó en el ataque anterior. Altos funcionarios de la administración Biden temen que, dado el contexto, esta vez con el asesinato del líder de Hamas en Teherán y no de un general iraní en Damasco, pueda resultarles más difícil movilizar la misma coalición internacional y regional de países que detuvieron el anterior ataque de Irán. Según se informa, la coalición anterior contó con la participación de varios países árabes, incluidos Jordania y Arabia Saudita, que ayudaron a derribar drones iraníes y hutíes o permitieron a Estados Unidos e Israel utilizar su espacio aéreo para interceptar las amenazas. Precisamente mirando a Irán, les contamos que pidió una reunión de emergencia de los ministros de Exteriores de la Organización para la Cooperación Islámica por el asesinato del jefe del buró político del movimiento islamista palestino de Hamas, Ismail Haniyeh, este miércoles en Teherán, atribuido a Israel. Dice que hicieron la solicitud con el fin de evaluar y condenar este acto cobarde y terrorista del régimen sionista y hacer que este régimen rinda cuentas por los crímenes, es lo que afirmaba el ministro interino de Exteriores iraní, Ali Bagheri Kani, en un mensaje publicado en la red social X este viernes. El diplomático iraní explicó que el asesinato de Haniyeh fue condenado enérgicamente en sus conversaciones telefónicas con los ministros de Exteriores de Qatar, Arabia Saudí, Turquía, Egipto, Omán, Jordania, Rusia y Argelia, así como con el secretario general de la ONU y el jefe de la diplomacia europea. Precisamente miramos ahora al otro bando, miramos a Israel. Su ejército ha anunciado este viernes que ha matado a Mohamed al-Jabri, el alto cargo de Yihad Islámica, en un ataque perpetrado contra la ciudad de Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, y que se marca en una ofensiva que comenzó hace ya 10 meses y que ha dejado casi 40.000 muertos en el enclave palestino. Las fuerzas israelíes han indicado en un comunicado que los militares siguen adelante con sus operaciones en la zona y han aseverado que al-Jabri había participado en la fabricación de armas para reforzar las capacidades balísticas de la organización. Asimismo, han indicado que el grupo había confiado a al-Jabri la producción de armas en el norte de Gaza y la entrega de salarios a los terroristas de la organización, por lo que lo han acusado de haber tomado parte activa en el intento de restaurar las capacidades e infraestructuras de la producción de cohetes de Yihad Islámica. Pendientes de Israel del posible ataque por parte de Irán, la autoridad aeroportuaria de Israel ha afirmado que el espacio aéreo nacional sigue siendo seguro, mientras más de una decena de aerolíneas han anunciado cancelaciones de vuelos hacia y desde el país, en medio de la preocupación por un ataque de Irán
o de Hezbollah. Dicen que algunas de las aerolíneas extranjeras están suspendiendo o reduciendo sus vuelos a Israel por razones internas. Añade que los viajeros deben tener en cuenta que su regreso a Israel puede retrasarse y deben mantenerse informados sobre el estado de sus vuelos. Es lo que señalan en un comunicado. En la misma línea se ha pronunciado el jefe de la Autoridad de Aviación Civil, Samuel Zakai, quien ha subrayado que el espacio aéreo de Israel sigue siendo absolutamente seguro, refiriéndose no solo al análisis de las autoridades israelíes, sino también de reguladores globales como la Administración Federal de Aviación o su contraparte europea. Pendientes también de China, asegura este viernes que espera que Estados Unidos y Rusia resuelvan los problemas en sus relaciones bilaterales mediante la comunicación y el diálogo, después del mayor intercambio de prisioneros entre Moscú y los aliados occidentales desde la Guerra Fría. El portavoz de la Cancillería china, Lin Yan, ha declarado hoy en una rueda de prensa que su país ha tomado nota del intercambio de reos. Lin aseveró que China espera que Estados Unidos y Rusia, en su calidad de miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU y potencias influyentes, solucionen sus problemas mediante la comunicación y el diálogo. Añade que esto favorece la paz y la estabilidad regional e internacional. También miramos a Estados Unidos. Les contamos que puede aumentar el número de sus ojivas nucleares desplegadas, pero ese asunto le corresponde decidirlo al presidente. Es lo que afirmaba el subsecretario de Defensa en funciones para Política Especial, Vipin Narang. Según el funcionario estadounidense, si no hay un cambio en las trayectorias nucleares de China, Corea del Norte y Rusia, podríamos llegar a un punto en el que sea necesario un cambio en el tamaño o la postura de sus fuerzas desplegadas actualmente. Dice, eso sí, que no hay necesidad de aumentar el arsenal todavía, pero puede ser necesario hacer ajustes al número de capacidades desplegadas si sus adversarios continúan por sus caminos actuales. Es lo que apunta en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales. Y precisamente mirando a Estados Unidos, hablamos del expresidente de Estados Unidos, precisamente Donald Trump, ha arremetido contra el actual mandatario Joe Biden por las condiciones del intercambio de presos con Rusia, en el que ha sido el mayor canje de este tipo desde la Guerra Fría y que ha incluido al periodista estadounidense del diario Wall Street Journal, Evan Gershkovich, al opositor Vladimir Kara-Murza o al periodista español Pablo González. Decía el propio Trump, ¿cuándo van a dar a conocer los detalles de este intercambio de prisioneros con Rusia? ¿Cuántas personas tenemos contra ellos? ¿Les vamos a pagar también en efectivo? ¿Nos están dando dinero en efectivo? Muchas preguntas que se hacía el propio Donald Trump. Se hablaba también de si se van a liberar asesinos o matones. Dice Trump que tiene curiosidad porque nunca hacen buenos tratos en nada, pero especialmente en los intercambios de rehenes. Es lo que cuestionaba a través de su red social, Truth Social. Precisamente mirando al propio Donald Trump, la Unión Europea crea una comisión especial de urgencia por la posible llegada del exmandatario, del expresidente de Estados Unidos. Hacemos una pausa, un par de minutos y se lo contamos enseguida en Negocios Televisión. Ven al Torreón, estamos en El Pardo, un espacio único en plena naturaleza. Disfruta de momentos de desconexión mientras saboreas la mejor gastronomía. Disponemos de 7 amplias terrazas y salones para todo tipo de eventos. Degusta nuestros exquisitos platos acompañados de una selecta bodega de vinos. A tu servicio, un gran parking y zona infantil. Abierto los 365 días del año. Cocina ininterrumpida desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche. Haz tu reserva. ¿Qué es el apalancamiento? A menudo suena muy raro, apalancarse, y es que es una herramienta financiera que genera muchísima confusión. ¿Cómo es posible que cuando hay un apalancamiento 1 a 10, yo tenga que poner una moneda, un euro, y la entidad financiera coloque 10? Y no me pide ninguna garantía. ¿Cómo es posible? Pues fijaos, en esta herramienta financiera, el broker en este caso, no pone ningún problema para concedernos este crédito virtual, que es lo que es el apalancamiento, porque cada vez que entramos a mercado nos da esa potencia de 1 a 10 veces más, por poner un ejemplo, y cada vez que salimos del mercado nosotros devolvemos ese préstamo. Por tanto, como hay una seguridad total de devolver ese préstamo, lo único que hacemos es amplificar nuestros recursos. Y por eso no es necesario aportar ningún tipo de garantía como cuando nos hacen un préstamo en un banco.
Ya estamos de vuelta en Negocios Televisión, seguimos pendientes de la actualidad, pendientes del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, y es que la Comisión Europea ha formado un grupo de trabajo especial para prepararse ante un eventual regreso del expresidente estadounidense Donald Trump a la Casa Blanca, lo que podría implicar cambios drásticos en la política de Washington hacia Ucrania. Es lo que está informando en estos momentos el diario Financial Times, citando fuentes familiarizadas con el asunto. El grupo también está analizando qué impacto podría tener para la Unión Europea la victoria de Kamala Harris y cómo debería prepararse Bruselas para responder a los cambios políticos tras las elecciones estadounidenses de noviembre. En este sentido, apuntan a que las elecciones de Estados Unidos están lejos de haber terminado, así que se trata de averiguar cuáles podrían ser las implicaciones, cualquiera sea el caso. Añade que los funcionarios clave están discutiendo dónde tienen que centrarse más en estos momentos. También miramos al presidente bielorruso Alexander Lukashenko. Ha declarado este viernes que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, no tuvo nada que ver con el intercambio de prisioneros entre Rusia y varios países occidentales. Dice que las negociaciones se llevaron a cabo con los servicios especiales. Ni siquiera participaron los diplomáticos. El servicio de inteligencia turco informaba ayer de que había colaborado en la mediación del intercambio. Lukashenko afirmó que Bielorrusia también había colaborado en todo lo que había podido y añadió que los esfuerzos para llevar a cabo el intercambio se habían hecho de forma discreta debido a lo mucho que estaba en juego. También hablamos de Ucrania. Un 57% de los ucranianos creen que su país debe empezar a negociar con Rusia para poner fin a la guerra que sigue teniendo lugar en estos momentos, según los resultados de una encuesta publicada este viernes que fue realizada en mayo por el Instituto Internacional de Sociología de Kiev y financiada por la cooperación de Estados Unidos y Suecia. Un 38% se mostró en contra de entablar conversaciones con Rusia. Se trata del primer sondeo publicado desde el comienzo de la guerra en el que una mayoría de ucranianos está a favor de abrir negociaciones para terminar el conflicto. Al mismo tiempo, un 66% de los encuestados declaró que Ucrania debe recuperar todos sus territorios, incluida Crimea y las zonas de las regiones orientales de Donetsk y Lugansk, en la que como saben, Rusia ya tomó en 2014. Precisamente un 57% de los ucranianos, como decimos, más de la mitad están a favor de negociar con Rusia en estos momentos, eso sí, bajo sus condiciones. Mientras tanto, la Comisión Europea ha recomendado a Hungría y Eslovaquia que abandonen el petróleo ruso y busquen fuentes alternativas después de que estos países se quejaran del bloqueo que realiza Kiev a los suministros de Rusia. Así lo informaba este jueves Financial Times, citando una carta del vicepresidente de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis. Dice que se debe buscar activamente la diversificación para alejarse de los combustibles fósiles rusos. Añade que el análisis actual de la Comisión Europea indica que Hungría y Eslovaquia cuentan con capacidad suficiente para utilizar gasoductos alternativos como el oleoducto Janaf-Adriático. Además, el funcionario afirmó que en una reunión celebrada la semana pasada entre los Estados miembros de la Unión Europea, un número significativo se preguntó por qué Hungría y Eslovaquia aparentemente no habían explorado alternativas hasta el momento. Pendientes también de Wall Street, los principales mercados bursátiles de Estados Unidos cotizan a la baja en la sesión previa al mercado de este viernes, con el Dow Jones y el Nasdaq hundiéndose tras la publicación de informes de ganancias clave. Apple, Amazon e Intel publicaron sus informes de resultados tras la sesión del día anterior. En las operaciones previas a la apertura del mercado, las acciones de Intel cayeron un 20% tras anunciar unas previsiones débiles y despidos, y las acciones de Amazon también cayeron hasta un 7% después de no cumplir las expectativas de Wall Street. El Dow Jones venía perdiendo unos 275 puntos, en torno al 0,68%, el Nasdaq cayó un 1,60% y el S&P 500 bajó un 0,98%. En cuanto a las divisas, el euro subía un 0,20% frente al dólar, vendiéndose a los 1,08128. El foco está puesto en torno a Intel. Las acciones de Intel Corporation se hundieron durante las horas previas a la comercialización del viernes a raíz del anuncio de las ganancias del segundo trimestre del gigante tecnológico. La corporación, con sede en California, registró una pérdida neta de 1.600 millones de dólares durante el trimestre informado, en comparación con un beneficio neto de 1.500 millones de dólares el año pasado. Sus ingresos totales disminuyeron un 1% anual hasta situarse en 12.800 millones de dólares. Intel también anunció sus planes de recortar su plantilla en un 15%, aproximadamente unos 15.000 puestos, y se esperan despidos para finales de año. El fabricante de ordenadores también señaló que suspenderá su dividendo en acciones a partir del próximo trimestre para priorizar las inversiones en el negocio e impulsar una rentabilidad más sostenida, es lo que apuntaba el director ejecutivo Patrick Gelsinger en el memorando. Las acciones de la compañía han caído hasta un 20%, cotizando a los $23,22 cada una.
Y en España, todos pendientes de Repsol, les contamos que Petróleos de Venezuela y Repsol han firmado el acuerdo para la extensión del área geográfica de la empresa mixta Petroquiriquire entre la Corporación Venezolana de Petróleo y Repsol, en la que la empresa española tiene un 40% de participación. La firma estuvo encabezada por el ministro del Poder Popular de Petróleo y presidente de Pedusa, Pedro Rafael Tellechea, quien ha señalado que con este acuerdo se consolida el crecimiento de Repsol en Venezuela, no solamente en el área de hidrocarburos, ya que se ha mostrado seguro de que en los próximos días se presentará un nuevo proyecto en el área de gas. Dice literalmente: seguimos avanzando, Venezuela está disponible y dispuesta a la apertura de cualquier inversor que quiera venir a nuestro país. Tenemos unos campos listos para seguir creciendo con nuestras reservas por más de 303.000 millones de barriles en territorio venezolano disponibles para explotar. Por su parte, José Carlos de Vicente Bravo, apoderado de Repsol, ha comentado que están orgullosos y satisfechos de haber alcanzado estos acuerdos. Dice que el día de hoy ha ratificado el compromiso que ambas partes tienen en la continuación de sus negocios en Venezuela, apoyando el crecimiento que se traduzca en abundancia y bondades económicas para este país y para sus ciudadanos.